para Marte, que vaya para Júpiter, Saturno u otros planetas. Pero los que están orbitando aquí, el centro sería la Tierra y la posición del satélite sería basado en dónde está la Tierra, dónde está el Sol y más que todo esos dos, dónde está la Luna tal vez que algunas veces interfiere. Entonces el primer paso sería determinación. Una vez que tengo la determinación, ahora el segundo paso es la predicción. Yo tengo que predecir dónde va a estar el satélite de aquí a 2 horas, a 12 horas, a 30 horas, en días tal vez. Y esa predicción tiene que ser con una cierta precisión, tiene que ser bastante preciso. Y el tercer paso sería el control. Ahora que yo sé dónde va a estar el satélite, yo tengo que controlarlo para mantenerlo ahí, porque siempre hay perturbaciones, o para hacer otra maniobra, corregir su órbita, ¿no? Corregir su orientación en este caso, su actitud. Entonces, generalmente lo hacen en esos tres pasos. Primero determinan, después predicen y una vez que saben predecir, eh, ponen el control. El control. Ahora, en la presentación, yo creo que el filtro de Kalman, eh, él está dentro del proceso del triad y de mínimos cuadrados. En realidad, el filtro de Kalman es un mínimos cuadrados un poco avanzado. Entonces, el filtro de Kalman es más un predictor. Es algo que predice, ¿no? Como vimos, primero determina, después predice y después controla, ¿no? Entonces, el filtro de Kalman está dentro de todo ese cálculo del triad, hay otro que es bien conocido que es el método Quest. Y el filtro de Kalman lo que hace, según dicen, es la mejor forma de tratar datos estadísticos, porque el filtro de Kalman hace una estimación y después con unos datos más actualizados corrige esa estimación. Entonces siempre son dos pasos en el filtro de Kalman. Y ese proceso va dentro del triad y dentro del Quest. Básicamente aprimora, ¿no? Los datos, aprimora los datos. Y no sé, el método triad, como bien dijiste, son de dos vectores, él siempre usa dos vectores, generalmente usa el Sol y las estrellas por el sensor de estrellas, y a partir de esos dos vectores, uno en el sistema del satélite y otro en el sistema inercial, que sería el de la Tierra, ahí tiene un ángulo, ¿no? Que calcula entre esos dos vectores en diferentes sistemas, y a través de eso te dice a dónde está apuntando el satélite. El triad generalmente usa vectores y usa ángulos de Euler, ángulos de los Cardan, y a veces cuando usamos ángulos trae una singularidad. Pone uno entre el seno de cero, por ejemplo, uno entre cero o infinito entre infinito. Y ahí a veces da problemas. Actualmente usamos más los cuaternions, que serían 4 parámetros. Sería un vector y un escalar. Son 4 parámetros y eso de ahí evita la singularidad. No existe más singularidad. Y el movimiento, tanto en la derivada, en la integral, son movimientos más regulares. Es un movimiento más estable. Y ahí usa más el método Quest, pero el triad también es usado. El triad, el Quest, el de mínimos cuadrados sería un Quest un poquito más simplificado. Esos serían más básicamente los métodos de determinación. Ahora, como bien dijiste, hay métodos de control, ¿no? Hay control clásico y hay control óptimo, ¿no? En los últimos años siempre se usó el clásico, el PID, el método de control PID, proporcional, integral y derivativo, porque es más robusto, no robusto, sino es más simple, más confiable de implementar en el software. Pero dentro de ese control clásico entra un poco de control óptimo de una manera así indirecta. Y siempre el control lo hacen en malla cerrada, ¿no? Para obtener los sensores, los datos de los sensores y
actuar a través de los actuadores que dijiste, ¿no? Las ruedas de reacción, las bobinas magnéticas, los propulsores. Ahora, no todo satélite necesita control de actitud. Hay algunos satélites que el experimento no requiere. Ahí va a depender de la misión, ¿no? Como bien dijiste. Hay algunos satélites en que el satélite puede estar rotando, no hay problema, tiene antenas por todos lados, se comunica siempre con la Tierra, entonces ahí no precisa apuntar para ningún lado. Los CubeSats, los primeros CubeSats, no tenían control de actitud activo, ¿no? Tenían un pasivo. Ellos lo ponían a girar en su mayor eje de momento de inercia. Y entonces el satélite girando se mantiene hasta cierto punto estable, siempre apuntando en una dirección, por la conservación del momento angular. Y entonces hay satélites que no necesitan control de latitud y hay otros que es necesario, es esencial, porque hay experimentos que requieren, ¿no? Como dijiste bien, las cámaras que tienen que apuntar siempre para la Tierra, eh, los paneles solares que tienen que apuntar para el Sol, siempre, siempre que posible, ¿no? Y por ahí, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo trabajo en esa área de control de actitud más de una década ya. Y actualmente estamos trabajando aquí integrando en el INPI el satélite Amazonia 2. Y esa es mi área, ¿no? Soy responsable del control de actitud del satélite Amazonia 2. El responsable así en integración y testes del satélite. El año pasado hemos testado todos los sensores, hemos probado todos los sensores, el sensor solar, el sensor de estrellas. El sensor de estrellas es bien interesante porque en la compra del sensor viene ya un dispositivo que simula eh, un campo ahí de visión de estrellas. Entonces, el sensor solar lo iluminamos, ¿no? Con focos, una especie de focos iluminadores. El campo magnético, medimos el campo magnético de la Tierra, nos da con una sensibilidad bien alta. Sabemos dónde es el norte magnético y con los giroscopios, por ejemplo, los giroscopios medimos la rotación de la Tierra, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de rotación de la Tierra? Y también tenemos el norte geográfico de la Tierra. Y así también medimos o testamos, probamos las ruedas de reacción, las bobinas magnéticas, los propulsores. Ahí tanto el número de sensores como el número de actuadores va a depender de la misión, de lo que necesite hacer el satélite. No sé, eh, felicitar Lola por la presentación y estoy aquí a ver si tienen alguna duda, en algo que les pueda ayudar. Cuenten conmigo. Ok, Gracias, muchas profesor. Me va a servir mucho, profesor, tu opinión, porque tú eres experto en eso ya. Y me va a servir mucho. Muchas gracias, profesor. Sí, sí, De muchas nada, gracias. Y doctor Dani por estar presente, gracias por aceptar la invitación. Y ahí venimos trabajando em, y pues va a ser un soporte. Ellos seguramente en un momento también, pues si continuamos pues en este equipo que pues, ya estamos ahí consolidándonos, entonces pues puedan tener la oportunidad también uno de estos años tal vez hacer una pasantía por allá al, al laboratorio y también de paso, pues ahí poder observar lo que se está avanzando también y pues podemos tal vez ya para ese entonces también tener ya el prototipo avanzado también en la que estamos trabajando. Eh, y Dani. Y bien, David también está presente. David, también David. Sí, sí, Dani. David. Ah, Hola, David. No te escuchamos todavía.
Hola José, hola Dani, ¿qué tal doctor José y doctor Dani? Buenas noches, disculpen, ingresé un poquito, estoy viajando, pero sí tuve la oportunidad de escuchar la exposición de Stephanie. Y bueno, Stephanie, buenas noches y muy interesante tu exposición. Veo que has logrado tener una visión bastante completa de cómo es el desarrollo del diseño y control de estos equipos, ¿no?, satelitales. Más bien, también escuché la intervención del doctor Dani y bueno, yo quería complementarlo en el sentido de que ahora es Aló, eh, David, parece Se que... cortó, ¿no? No lo escucho tampoco. de que ahora que conoces ya, digamos, de las estimaciones a través de los software, ¿no?, de los programas. Entonces eso, digamos, te va también a ayudar bastante y te va, quisiera por lo menos intervenir, ¿no? Tuve la oportunidad de escuchar parte de la exposición y sí me pareció muy interesante. Y bueno, seguir adelante, Stephanie, ¿sí? Gracias. Muy disculpen Gracias. por el ruido del sonido porque estoy viajando. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, David, de manera. Bien, también están presentes ahí los chicos ahí del equipo Carlos Enrique, que es de la Universidad de Frontera, también Cielo. Cielo, ¿está presente? Sí. Em, Lola, ¿la otra cuenta es tuya o es Cielo? Ah, ya. José, tal vez solo para finalizar, una parte interesante del funcionamiento del control de actitud es que eh, debe, debe superar las perturbaciones que hay en el espacio, ¿no? Cuando construimos un satélite, lo colocamos a una órbita baja, mediana o alta. Cuando hablamos de baja es menos de 1000 kilómetros, más de 500 kilómetros. Vamos a colocar ahí unos 700, 800 kilómetros. Ahí en esas órbitas bajas, generalmente las perturbaciones predominantes, ¿no?, son el campo magnético. La Tierra tiene su campo magnético y no es homogénea, ¿no? Entonces va pasando por ciertas áreas, el campo magnético se acentúa o se debilita y eso genera dentro del satélite una especie de perturbación, cambia de orientación. Los satélites son diseñados para que sean neutros, no tengan ningún campo magnético, para que no interfiera con el campo magnético de la Tierra. Pero lo perfecto no existe, ¿no? Entonces, como tiene componentes electrónicos, termina por el funcionamiento, por la esteresia, por eh, creando dentro del satélite algún pequeño campo residual del satélite. Y ese campo residual interfiere o interactúa con el campo magnético de la Tierra y va generando ahí unas fuerzas electromagnéticas y va mudando, va modificando la orientación del satélite. Ya para alturas mayores, a partir de 20.000 kilómetros, 36.000 kilómetros, ahí esa perturbación es muy débil, muy débil. Entonces, generalmente son más para órbitas bajas. Ujú. La perturbación es la gravedad. Cuando son órbitas bajas, también la microgravedad interfiere. El satélite tiene una distribución de masas, ¿no? Y generalmente la gravedad está en el centro de masa del satélite. Pero la Tierra no es constante la gravedad de la Tierra. Entonces está pasando por ciertas áreas durante su órbita del satélite donde la gravedad muda de magnitud, pero también muda de dirección. Entonces son pequeñas variaciones. La gravedad apunta para un lado y también muda la dirección y ahí genera una cierta perturbación, ¿no? Microgravedad. Son perturbaciones que tal vez no se noten en horas, pero en días, en semanas, comienzan a traer bastante cambio.
Y eso también son para órbitas bajas, tanto el campo magnético como la microgravedad. El otro sería el arrastro atmosférico. Así, arriba de 400 kilómetros es mínimo, ¿no? No hay atmósfera. Pero cuando hablamos de arrastro atmosférico son más partículas que están allá, electrones, que chocan con la pared ahí del satélite y generan una especie de arrastro. También son relevantes para órbitas bajas, como un CubeSat, que generalmente lo mandan a 500 kilómetros, 600 kilómetros. Entonces existe ahí un arrastro atmosférico y existe un centro de presión, ¿no? Cuando el centro de presión es diferente al centro de masa, se genera un torque, una fuerza que también cambia la orientación del satélite. Y ya para órbitas más medias, como los 20.000 kilómetros de los GPS o órbitas altas, como de radio TV, 36.000 kilómetros, ahí la predominancia es la presión solar, como lo dijo aquí Lola. El sol eh, para también ciertas áreas, ¿no? Donde están iluminadas por el sol. Y tampoco es homogéneo. Entonces se termina generando un torque ahí para alturas, para grandes alturas, y esas perturbaciones tienen que ser eliminadas, ¿no? Es básicamente eso que me acuerdo ahora. Claro, Ahora, interesante, interesante. Sí, ahora desde los allí, sí. factores que tenemos, las fuerzas son mucho mayores, ¿no? Y la idea siempre es eso, ¿no? Generar torques mayores que las perturbaciones para que esas sean controladas. Ahí los propulsores, las ruedas de reacción. Qué bien, qué bien. Ujú. Bien, interesante, Daniel. Muchas gracias ahí para que los jóvenes puedan considerar. Pues chicos, tomen apunte, pues detalles y bien, vamos a considerar. eh, a ver, pues está presente también Albert y pues envié tarde el link de la reunión. Eh, pero bueno, está ahí invitado también. Antes de ello quería preguntar a Cielo o Carlos, ¿ustedes te van a presentar hoy? ¿Tienen ahí su material para que presenten lo que se avanzó? Carlos, ¿vas a poder presentar hoy o la siguiente? Sí, Carlos, sí te escucho. ¿Preparaste tu presentación para hoy o en la siguiente? Hola, hola, ¿me escuchan? Disculpen. Hola. Sí, Carlos, sí. Ah, ya, sí. De hecho, Magister, ahorita como el Magister Wilmer me había pedido que estuviera un rato con él para poder finalizar el trabajo de las gráficas de espectro, eh, espectros solares, algo así. Ujú. Me gustaría ver a ver si puedo presentar mi trabajo mañana, quizás. Ya. O Mañana ya tocaremos temas de de este, con los de cohetería, creo que mañana tenemos, pues, si hay ya, avances, en otro caso podría presentar la semana que viene que, que sí, pues este, porque como te digo, ¿no? Me había quedado ahí un poco más de tiempo en el trabajo y por eso es que eh, me había integrado a la reunión casi media hora después de que iniciara. ok, Pero sí, sí, pues sería, bueno, espero que no sería, espero pues que tengan paciencia con esto, pues, ¿no? Porque como tú sabrás, estoy con un montón de trabajo ahí y se me ha acumulado todo. Tenía pensado presentarlo ahorita, pero no, no me sí da está bien, ganas. Carlos, sí, ya lo presentas en la siguiente. Sí, Ok, listo, Carlos. Mm, gracias a todos. sí, Cielo,
¿No se escucha? Bien. Eh, escri- Eh, escríbenos. en cuanto cielo se va preparando, aquí Carlos mencionó sobre el Sol, ¿no? El Sol es fundamental para un sistema espacial. Aquí estaba recordando cuando Lola habló sobre los sensores solares. Entonces, los sensores solares son los sensores tal vez más baratos que tiene el satélite. Y igual que el GPS, el- sabe que necesitamos 4 satélites GPS para identificar una posición en el espacio, ¿no? Entonces necesitamos 4 sensores colocados en diferentes partes del satélite como mínimo para detectar, eh, para hacer la triangulación, para detectar el vector solar, para dónde está apuntado el Sol, ¿no? Sin el Sol tal vez no existiría otro modo de captar energía, ¿no? Que la energía viene del Sol para el satélite, a través de los paneles solares, llenan las baterías y todo, ¿no? Y otra cosa que el Sol tiene un ciclo, ¿no? Cada 11 años aproximadamente tiene el ciclo solar, el máximo solar y todo eso. Y hay experimentos, ahí depende de la misión, en qué época debe ser lanzado, ¿no? En qué década, en qué para hacer estos experimentos del Sol. El Sol es fundamental para un sistema espacial, ¿no? Ujú, claro. Bien. Y Dani, eh, ¿ustedes también hacen pruebas de los pequeños CubeSats ahí en el laboratorio? Tienen para hacer, como por ejemplo, nosotros queremos culminar el prototipo y queremos llevarlo allá para que le den pruebas de, no sé, vibración, cosas así, ¿no? Porque eh, la idea es mandarlo con alguna agencia o seguir, que de repente ustedes que van a enviar satélite, pues colarlos ahí, ¿no? Tal vez ahí el pequeño prototipo, ¿no? Por eso yo creo que eso es posible, ¿no? Y antes de eso, pues yo supongo que tendría que pasar por varias pruebas. Sí, sí, es posible. Así, el lanzamiento de satélites se divide en dos, ¿no? Uno es que le llaman en portugués es de carona, de Ujú, aventón en español. Entonces son satélites donde no son la carga principal del cohete. El cohete tiene una carga principal que pagó, digamos, el 80% y ese por ciento lo ponen como, y ahí algunos satélites van totalmente apagados, ¿no? Ningún componente prendido. Y bien no garantizan, digamos, o garantizan hasta cierto punto la posición donde lo van a colocar. El satélite principal, la carga principal, tiene un precio, un valor. Como te digo, paga casi el 80% del lanzamiento y él sí tiene un punto que lo van a colocar en espacio, una altura, y también tiene una orientación, digamos, con más o menos 3 grados de, de tolerancia, ¿no? Y los secundarios van totalmente apagados, pueden ser lanzados desde la estación espacial o pueden desde el satélite, pero van con una tolerancia mayor, ¿no? Puede ser 15 grados, 20 grados, ahí. Y ujú, también más 50 kilómetros, menos 50 kilómetros. Y el precio es mucho, mucho menor, ¿no? Ahora, aquí en el laboratorio, testes para QBSat también. Generalmente quien dice qué test se va a hacer es el lanzador. El lanzador dice, tienen que pasar testes de vibración, pruebas de vibración con ciertas frecuencias. La frecuencia natural del satélite tiene que ser diferente a la frecuencia natural del cohete, y tanto por tanto, ¿no? Por ser órbitas bajas, generalmente se hacen pruebas simplificadas en, en las cámaras de termovacío. Generalmente, a veces no lo hacen con vacío, solamente con temperaturas bajas de menos 100 grados. Hasta yo me acuerdo que es menos todavía, es menos 60 grados.
hasta más 50 grados. Entonces son testes simplificados que se hacen aquí, tenemos pequeñas cámaras y bien los testes de radiofrecuencia, ¿no? Para ver si compatible todos los componentes electrónicos o son bombardeados también con una radiofrecuencia para ver si resisten. Eh, Ujú. Básicamente son los tres. De los tres, el más caro es de termovacío, porque aquí lo hacemos con nitro bastante. Ay, y dentro de ello, por ejemplo, lo que nosotros estamos desenvolviendo es, por ejemplo, un CubeSat solo de un Ok. ¿se puede colar, o sea, a la visión que ustedes pueden, o sea, enviar o eso tiene que ser aparte? Bueno, yo supongo que cuando ustedes van a lanzarlo el satélite, bueno, netamente el, el lanzador es el que pues yo supongo que van a hacer un contrato de que van a lanzar el determinado satélite. Y en Mm. ese contrato que van a lanzar el determinado satélite, se puede colar, van a colarse, yo supongo, pequeños CubeSat, ¿no? ¿O no? Ahí generalmente se hace directamente con el lanzador. Es que así el punto crítico de la vida de un satélite es el lanzamiento. Ajá. Es funcionar bien y todo, pero ahí el lanzamiento es bien crítico. Generalmente para CubeSats ellos van dentro de un dispositivo ya, que le llaman el pipot. Entonces van dentro de un eyector, un dispositivo, que una vez que el cohete llega a la altura, ahí es eyectado. Justamente ese dispositivo tiene una forma de eyectar el satélite. O sea, va separado, ¿no? Mm, Y junten así dos, tres satélites, porque uno pone en riesgo al otro. Y cuando son satélites grandes, así estamos hablando de 20 mil millones de dólares, ¿no? ujú, Y lo un CubeSats que generalmente cuesta 1 millón o menos, mucho menos, 1.000, dos ujú. mil, 3.000. Entonces pones en riesgo uno con el otro y es bien difícil que permitan eso. A menos que tengan así un convenio, o sea, ujú, Claro, entonces a lo que tú dices, hay una sección aparte para los CubeSat. Y yo una supongo sección. que, entonces yo supongo que ellos ese espacio, porque al final la zona de carga, es eso lo que Ujú, ellos sí, la carga venden secundaria aparte. Ujú, aparte. exacto, Entonces sería un contrato aparte en esa sección, algo sí, así, ¿no? exactamente. Un Ah, contrato aparte. Ujú. entiendo. Em, Ahora, aparte claro. de cohete, ¿no? Pueden llevarlo a la estación internacional, estación espacial internacional, Ujú, o otra estación que esté ahí, puede ser de la China también. Y ellos tienen un brazo robótico que también expulsan CubeSats. ujú. Y Algunos años, para, bueno, mm, una vez que se culmine el prototipo y pase por pruebas, yo supongo que el lanza, estos, estas empresas de lanzamiento, yo supongo que ellos pedirán una certificación que pasó el dito determinado satélite por dichas pruebas, o como una certificación de que está, sí, de que valide que es posible lanzarlo, ¿no? O sí, sí, simplemente, pues, cierto, da esas notas, piden un certificado de pruebas, incluso ellos dan este, el nivel de estrés que deben pasar las pruebas, ¿no? claro. La- Y en ello decía, por ejemplo, aquí en el Perú, o sea, no tenemos un centro, así como ahí el Mm, para hacer. Entonces ahí yo decía, ¿no? Nosotros elaboramos el prototipo. Entonces, si nosotros, una vez elaborado,
lo llevamos a la INPE, ellos lo den las pruebas, así. Ellos nos podrían certificar que ha pasado por pruebas, y que algo así. ¿Eso es Sí, posible? sí, sí, es posible, sí. Aquí Ah, damos certificado, como dicen aquí, un informe, ¿no? Un ujú, informe detallado de los resultados. claro. Por ejemplo, en las pruebas de termovacuo, ¿no? Ellos primero pasan el satélite en sí, es colocado dentro de la cámara de temperatura y es colocado a una cierta temperatura solamente para limpiar el satélite. Lo ponen ahí a unos 40 grados, 60 grados por unas horas, solamente para que elimine toda la grasa, ¿no?, que han tenido ahí de manosear, toda la grasa que han tenido de manipular el satélite, Ujú. esa descontaminado, ¿no? Después de esa descontaminación, recién comienzan las pruebas. Ahí hay pruebas donde el satélite está apagado, hay pruebas donde el satélite está prendido. Si va como carga secundaria, que es apagado, ahí no necesitaría, ¿no?, hacer las pruebas cuando está prendido. Entonces se hacen las pruebas antes de colocar en el horno y después de colocar en el horno, a ver si funciona todo ok. Ah, qué bien. Y una última aquí, aprovechando de Dani. El, ahí cuando inician a hacer estas pruebas, tienen, por ejemplo, qué tipo de material, o tienen como un requisito ahí, qué tipo de materiales, o con qué tipo de material está hecho el prototipo y qué tipo es decir, voy a ordenar mi idea. Es decir, nosotros podemos hacer prueba, pero prototipos que tienen este cierto material. ¿Existe ese requisito, algo así? Porque, por ejemplo, nosotros estamos armando prototipo, pero con impresora 3D, lo hemos hecho con con materiales de filamento PLC. Sí, Ajá, entonces, así, y si de repente nosotros queremos llevarlo y hacer pruebitas, nos dicen, no, este tipo de material no se prueba. Y, o sea, hay una lista donde existe, donde te digan eso, o normal lo pasan la prueba, así, sea cualquier materia. no, generalmente un producto espacial tiene ciertas características, ¿no? Una de ellas es el material. El material tiene que ser no contaminante, tiene que resistir varias temperaturas, tiene que soportar, brindar, ¿no?, el blindaje de los rayos cósmicos y todo eso. Pero Ujú. sí, hay una lista de materiales, incluso la NASA, la ESA, ellos disponibilizan ahí en la web qué materiales es de uso espacial. Ahora, por ejemplo, Mm, para un prototipo, ¿no? Hay varios niveles, eh, le llaman niveles de las TLR, niveles de madurez. eh, Entonces comienzan primero con pequeños materiales, así, materiales que no van a ser testados. Generalmente los testes ya son para modelos finales que van a volar o modelos de calificación. Así, para los testes ya deberían ser los materiales que van a volar. Son materiales que ya fueron probados. Hay toda una lista que es conocida, ¿no? Qué tipos de geles pueden ser usados, qué tipos de metales pueden ser usados. Incluso tú ves que cuando los metales se dilatan, ¿no? Se dilatan, se enfrían, se dilatan, se enfrían, van creando fisuras dentro y eso puede comprometer la misión, ¿no? Entonces hay tipos de materiales, tipos de aleaciones de aluminio, tipos de aleaciones de acero, incluso usan acero inoxidable para que no correr ese riesgo de que se oxide ahí al final. El titanio, también hay ciertos tipos de titanio. Y sabemos que todo material tiene una especie de líquido dentro, ¿no? Tiene aire, pero tiene también un gas que libera cuando es calentado, ¿no? Y si ese material lo colocan dentro de las cámaras térmicas, y puede comprometer al material. Cuando dicen así, desgasifica, contamina, se refieren a que algo se evaporó y después se va a condensar. Y generalmente se condensa en los lentes, en las superficies frías.
y las lentes de las cámaras quedan todo borrosas, ¿no? Imagínate. Mm, Y ahí compromete la misión, ahí contaminó. Pero claro, sí, pasa por una especie de... Así, ellos no te van a revisar, ¿no? Si el satélite está bien. Como estamos pagando, ellos hacen la prueba, pero ya te dicen de antemano claro. que tienen la experiencia de que no va a funcionar o va a tener una contaminación. Ujú. Ay, ay, está bien. Entonces, sí, Incluso los pegamentos que usan, ¿no? Para pegar los MLI, los protectores térmicos, son diferentes. Eh, Hay todo un proyecto, ¿no? De térmica. Así, solamente hablando de la parte térmica, todo un sí, proyecto para ver qué caras del satélite pueden calentarse, qué caras pueden ser muy frías. Tal vez agarran un poco de temperatura de un lado del satélite y lo colocan en otro lado. Algunos ponen unos líquidos ahí. O ponen también resistencias, ¿no? Resistencias ahí para calentar cuando sea necesario. Así, el punto principal son las baterías generalmente. Las baterías que duran desde 0 grados hasta 30, 25 grados. Tienen que mantener siempre ese rango de temperatura. Ahora, otra parte ya es la vibración, ¿no? La vibración mecánica. Porque también cuando él vibra crea una fatiga y puede también crear fisuras dentro de la estructura. Entonces, por eso los materiales son importantes. Y también ah, las placas también tienen que ser material, el circuito impreso, los chips, todos ellos tienen que tener cualificación espacial. Algunos usan con COTS, generalmente en CubeSats. Ahí ujú, corren, hace parte, ¿no? Hace parte del proyecto, correr un cierto riesgo, usar nuevas herramientas, nuevos materiales para ser lanzados, que funcionan muy bien aquí en la Tierra, ¿no? Lo usan en aeronaves, lo usan en globos, lo usan en barcos y todo. Los GPS, por ejemplo, hay unos que lo usan en la marina, pero cuando son lanzados todavía no sabemos si puede funcionar en el espacio o no, y ahí se crea un experimento tecnológico que llaman. claro. Ujú, Más que nada eso, bueno, como nosotros, como equipo que estamos iniciando, pues en realidad todo tiene un proceso, ¿no? Entonces, ujú, lo que nosotros pensamos iniciar con un prototipo de un módulo o de un CubeSat, uno, ¿no? Eh, y pues obtener datos, eh, probar si al menos el sistema puede intentar de controlar su altitud al menos, o también eh, si hay se puede comunicación. obtener información. La idea es obtener datos, ¿no? Al menos Ujú, datos de algo, ¿no? Y de ahí y ya, col- pues, sí. si colocamos un CubeSat allí en el espacio y, y tengamos alguna respuesta, mismo que sea solamente un pip, 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 ya es Ujú, bastante. sí. Ahora, hablando, por ejemplo, de seguir un objeto que va a estar a unos 500 kilómetros arriba, 600 kilómetros arriba, que va a pasar por nuestra estación espacial, sea en Perú o en otro país, solamente vamos a tener unos 7 minutos, 10 minutos para contactar en él y después se va a ir para el otro lado del planeta y esperemos que en la segunda vuelta, ¿no? Que Ujú, gire el planeta otra vez tener contacto con él. O sea, tenemos que hacer todo ese seguimiento, ¿no? Y claro. es un grande. Si controlamos, si mantenemos contacto con un cuerpo en el espacio. Y ese cuerpo tiene que vivir obteniendo energía solar, ¿no? Generalmente los CubeSats no tienen alas, ¿no? No tienen como los satélites grandes que son los paneles solares. Generalmente son colados, son pegados ahí en la superficie de los CubeSats los, las celdas, ¿no? Electrolíticas, que también son de cualificación espacial, ¿no? Ujú. Los- Ujú. Claro, claro. Bien, muchas gracias, Dani. Y pues, igual, igual
si es que pues está disponible el día de mañana. También tenemos igual reunión con el siguiente equipo, que igual van a presentar el día de mañana tenemos con el equipo de los lanzadores. Tenemos, por ahora estamos avanzando estos dos equipos. Otro equipo con equipo de lanzadores y este equipo de los nanosatélites o el proyecto satélite. Y pues si tienes disponibilidad, pues igual estás invitado para el día de mañana también y para otros momentos y también te invitaremos para que aquí a los chicos también les des una, una presentación pues, en el transcurso de que vamos avanzando y también vamos mostrando pues lo que estamos avanzando, que si estamos armando las piezas, ahora el prototipo y algunos componentes electrónicos que estamos. Y por mientras, también los jóvenes están un poco investigando la parte teórica, tienen que empaparse también y saber también qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y más que nada es eso, pues que les hemos invitado a, a ustedes para que pues nos den sus sugerencias, les den sus sugerencias también ellos para que con esas sugerencias pues estén también más reforzados en sus ideas en el momento de poder implementar este, estos sistemas. Eh, antes de terminar, yo creo que les puedo sugerir un poco sobre sensores y actuadores. Mira, los sensores de estrella, por ejemplo, todo sensor, además del instrumento, tiene un componente electrónico, donde hace toda la adquisición y proceso de datos, ¿no? Entonces, el sensor de estrellas es grande. En CubeSats de 12U se puede usar algún miniaturizado. Pero si estamos pensando en un CubeSat de 1U, yo creo que el sensor de estrellas podemos descartarlo. Es bien grande, Ujú. tanto su electrónico cuanto su cámara, ¿no? Ahora, el sensor horizonte también es un poco complejo para un Sí, CubeSat. a eso iba Dani. Justamente este 1U queríamos empezar primero y luego, porque estos módulos se pueden unir, ¿no? Uno, luego otro módulo se desarrolla, se puede luego unir, desarrollar un 2U, así sucesivamente. Se puede hacer. Pero en esta primera etapa, lo que yo estaba viendo lo más conveniente y para que no se saturen también los jóvenes y pues tengamos y avancemos, que nos centremos en medir solo ciertos, obtener datos solo de ciertos de ciertos componentes, por ejemplo, que nos funcione al menos el control de altitud, eh, control de altitud o el sistema de control y que podemos obtener información, al menos de eso, ¿no? O Claro, de algún sensor de temperatura, humedad, no sé, no, de eso más o menos. Entonces, podamos pensar en sensor solar, que son pequeños, los sensores solares son pequeños, y ujú, también la electrónica es pequeña, pero generalmente lo hace el OVDH, el computador de bordo. El sensor solar es recomendado para CubeSats, los magnetómetros también, ya que son de órbita baja y identifican el campo magnético de la Tierra. Los giros generalmente son grandes, pero ahora hay giroscopios de fibra óptica sí, que también son usados para CubeSats. Yo creo que los tres son buenos, el sensor solar, los giroscopios y los magnetómetros. ok. Ahora, para actuadores, las ruedas de reacción, existen unas ruedas ya hechas para CubeSat, son pequeñas, parecen una moneda de un sol. Sí, nos estamos viendo los Bruceles. Los Grusles. Bueno, No, no entendí, disculpa. sí, queríamos armar esas ruedas de reacción con los pequeños motores Bruceles. ¿Viste los Ah, motores de drones? sí, 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 sí. Ahora Eh, sí. eh, Sí, sería bueno. En las ruedas de reacción,
recomendables algunas, las pequeñas. Las bobinas magnéticas también. Hay algunas que son permanentes y hay algunas que son, eh, no son permanentes, son para control, o sea, se prende y se apaga, ¿no? Pero hay algunos CubeSats que ponen un imán permanente para que se alinee con el campo magnético de la Tierra. Ahí va a depender mucho de la órbita. Si es una órbita polar, no sirve de mucho. Si es una órbita ecuatorial, ahí sí es muy bueno usar estas bobinas permanentes o también esas bobinas que se apagan y se prenden, ¿no? Por una corriente eléctrica. Ujú. Por eso yo creo que los propulsores son grandes activisats, no, Sí, no son mm, muy usados. Incluso hay algunos que están saliendo ya los propulsores iónicos, pero todavía creo que está en formación esta parte de propulsores. Pero con esos dos tienen bastante, las bobinas y las ruedas. sí. Ahora, Eh, generalmente cuando activan las bobinas, eh, los magnet cuando activan, ¿no? Los magnetómetros para medir determinar la altitud, las bobinas tienen que ser desligadas o compensadas, ¿no? Si es un imán permanente, tienen que ya ser compensadas ahí en el cálculo matemático y todo eso. ujú. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, entiendo. Ah, bien, Ujú. entonces, bien, gracias Dani por esas sugerencias y ya a medida que vamos avanzando y te vamos mostrando y pues ya me vas sugiriendo. Eh, Excelente, sí, ¿no, José? igual, bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos, Carlos, Cielo, también espero que pueden asistir mañana y asistan al tema de cohetes de alta potencia. Lola también. Y muchas gracias, Dani, David, por estar presentes. De igual manera están invitados mañana. Son otros chicos también que están presentes, que no están hoy, que están en otro equipo, que mañana también van a presentar. Y igual están, de igual manera están invitados. Y muy buenas noches y muchas gracias. Hasta la próxima. O hasta mañana. Mañana nos vemos. Nos vemos, José. Nos vemos, Dani. Chao, chao.